3 años. También van a salir los jóvenes de 14 a 17 años para el cuarto de arriba. Voy a pedirle, hermano, que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar por la palabra. Vamos a pedirle al Señor que Dios prepare nuestros corazones, que podamos recibir su palabra. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros, amado Dios. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste, Padre, en esta noche adorarte, Padre amado. Nos permitiste, Padre, venir delante de ti a darte gracias, Señor. Padre, ahora ha llegado un momento más especial, Padre, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias por esa palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche a través de tu palabra, Señor. Creemos que en tu palabra, Señor, tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra edifica, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mi pastor, Señor. Dele, Señor amado, esa palabra, Señor, precisa, esa palabra, Señor, que redarguya, Padre, y esa palabra que nos exhorta también, mi Dios amado, porque todo es bueno, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria, Padre. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Tome ese asiento, Dios le bendiga muchísimo. Si va al Salmo 111, por favor, conmigo, a modo de introducción, vaya al Salmo 111, vamos a leer 2 versículos para empezar el estudio de esta noche. Si usted ha estado viniendo todos los viernes, hemos estado siguiendo la trayectoria del ministerio de Felipe. Una vez más, hace viernes atrás dijimos que este Felipe no era Felipe el que anduvo con el Señor Jesús, no era Felipe el apóstol, sino que era Felipe el diácono, Felipe el ujier, el que limpiaba las mesas. Y allí Dios lo llevó a lo que nosotros ahora conocemos como Felipe el evangelista. Eso, hermano, no sé cómo lo hace sentir a usted, pero abre un gran espacio, una gama de favor de Dios, diciendo: mire, no importa dónde usted ha empezado, lo importante es dónde Dios lo va a llevar. Amén. Posiblemente usted empezó, miren, en sus países que usted viene, hay predicadores, hermanos, que voy a usar la palabra fama por decir reconocidos, ¿verdad? Porque el único famoso es el Señor. Gloria a Dios. Pero reconocidos. En mi país está el difunto Toby Beltrán, que ese hermano en su predicación llenaba el lugar donde ellos tenían los servicios a tal grado que la gente se quedaba parada. A mí me tocó una vez, yo fui a ver eso, estaba allí y llegué un poquito tarde, llegué 10 para la hora que empezaba el culto y ya todo estaba completamente lleno, pero allá las entradas eran como unos aguanes y todo el mundo quedaba parado así. Ahí me tocó parado a mí. Esa gente llenaba esos lugares, en donde quiera que ellos se paraban, la gloria del Señor se manifestaba. O por querer oír hablar a ellos y enseñar. ¿Y quién no va a recordar a Sergio Solórzano? Este hombre empezó lo que hoy se conoce como una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, la iglesia Elim, que ahora pastorea Mario Vega. Entonces, solo te menciono 2 personas que en un tiempo eran gente común y corriente. Es más, Tommy en su testimonio dice que él aceptó al Señor viniendo para Estados Unidos, porque era hijo de ministro de Hacienda, de que en aquel entonces, y su papá le dijo: yo no mantengo haraganes, busca a ver qué hacer. Entonces ya era alguien que se había recibido de universidad, pero parece que no había mucho futuro. Dice él que viniendo para acá aceptó a Cristo como Señor y Salvador, regresó allá. Este hombre ha dejado un legado allí, hermano, que si usted conoce el ministerio de ese hombre, usted dice: hermano, qué milagro de Dios se dio en este país. Y sé que en el país de donde usted proviene también hay grandes siervos del Señor. Si usted le siguiera la trayectoria a cada uno de ellos, dijera: Dios mío, si este era el hijo de Julano, como dijeron una vez del Señor Jesús, dijeron: si este es el hijo de José el carpintero, el hijo de María. O sea, una persona prácticamente, hermano, que no tenía nada sumamente de especial. No nacieron con una señal. No nacieron con una señal que podría ser el distintivo de decir: esta persona nació para cambiar la ciudad, para cambiar un pueblo, para cambiar el mundo, para cambiar... No, ninguna señal. Y yo quiero que usted vea al que está a la par suya y no tiene ninguna señal. Échale una mirada de fe. Dé un voto de confianza.
No, yo sé que de repente le tocó a su esposa o su esposo. De un voto de confianza, vamos. Te estoy hablando de dos que conozco más o menos, que no eran unos chiquillos, ya estaban grandes. Pero Dios les usó tremendamente. Ahora, ¿quién te dice a ti que Dios no te va a usar en el futuro de una manera extraordinaria? De algo que tú ni siquiera, ni se te cruzaba por la mente. Pero de repente le creíste a Dios. Como dijimos hace unas semanas atrás, te dio cansancio, te dio hartazgo. Como hizo Smith Wigglesworth, le dijo al pastor, le dijo, pero siempre vienes y te duermes. Él dijo, es que tus mensajes me duermen. Ah, tú lo harías mejor. Dijo, préstame ese lugar, vas a ver si no. Y le dijo, bueno, entonces la próxima semana predicas. Que ahí no paró él. La biografía de él dice que resucitó 17 muertos, incluyendo a su esposa. Un hombre que solo venía y se sentaba, porque su esposa creo que lo traía así: si no vas no hay cena, duermes en el sofá. Y ahí venía, y dice la biografía de él que ahí se sentaba y como medio se aburría, hasta que el pastor lo confrontó. Y en la confrontación le dijo, lo puedes hacer mejor tú. Y él dijo, préstamelo. Y le dijo, la próxima semana predica. Y no paró él. Pregunta: ¿qué tienen más ellos de lo que tiene usted y lo que tengo yo? El mismo Señor. El mismo Señor. Amén. El mismo bautismo. Amén. El mismo Espíritu. Amén. Hermano, entonces, pregunta: ¿qué nos saca a nosotros, exonera, de que Dios nos use de una manera grande y poderosa? ¿Acaso Dios no anda buscando gente así? ¿Acaso Dios no está interesado? Yo sé que por ahí le metieron en la cabeza que era una gran posibilidad que en iglesias pequeñas había más fuego. Eso es mentiras, y es una mentira diabólica. Y si a alguien, yo digo que Dios puede bendecir un lugar pequeño y un lugar grande. La pregunta es, ¿qué es lo que desea Dios? Si Dios, cuando Él estaba colgado en la cruz, no quiso tomar agua ni lo que le ofrecieron, porque la sed de Él no tenía que ver con su cuerpo o con la necesidad física, sino con la necesidad de almas. Amén. Si alguien quiere que nadie se pierda, ¿quién es? Jesús. ¿Acaso no es Dios? Amén. Y para que nadie se pierda, tiene que haber grandes lugares, tiene que haber grandes eventos, tiene que haber grandes llamados, tiene que haber evangelismo masivo, tiene que haber, hermano, realmente un movimiento del Espíritu en el corazón de nosotros que somos la iglesia. Hay iglesia en este lugar. Gloria a Dios. ¿Es usted parte de la iglesia? Amén. Pues usted está entonces entre los que califican. A nosotros se nos autorizó que todo lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado ¿a dónde? Entonces necesitamos regresar a nosotros y creer y decir, Padre, por favor, mándalos del sur, mándalos del norte, del este, del oeste, reúnelos. Pero yo le pido al Señor y le digo, Señor, en medio de toda esta gente que hay, tiene que movilizarse ese anhelo, ese deseo, y tiene que haber apertura al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo que quiera hacer en el corazón y decir, ¿sabes qué? Pues de carácter, el coraje que tengo, que para algo maravilloso Dios me escogió, me voy a esforzar, le voy a creer, voy a caminar en los caminos que Él me ha formado, y vamos a ver hacia dónde van. Amén. Y esto es lo que hicieron estos hombres. En su tiempo, la iglesia que empezó este varón Sergio, hermano, tenía que usar simultáneamente 2 estadios de la capital de nuestro país. Terminaba de dar el culto acá y allá lo estaban esperando, llenos, total. Y en helicóptero lo subían y lo iban a bajar allá y lo ponían en el otro estadio porque lo estaban esperando. Lleno, de cabalidad. Entonces hay gente que ha marcado la historia, ha hecho historia. Usted tiene que decir, me rehúso a morirme sin marcar historia. Amén. Ahora, yo estoy seguro que no he llamado para todos igual, pero puede ser mejor. Amén. Más que el Espíritu dijo, busquen 7. ¿Y qué calificó a Esteban? ¿Qué calificó a Felipe? ¿Se acuerdan qué señales tenía? ¿Qué los calificó a ellos?
su testimonio, que estaban llenos del Espíritu y tenían espíritu de sabiduría. Entonces usted dice, bueno, pues ya está, eso es todo lo que esos varones tenían para que Dios los usara, entonces lo voy a adquirir yo. Es más, si la Biblia dice que ya eso está a la mano de nosotros, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no podemos impactar ni siquiera en nuestra propia Jerusalén? ¿Por qué no podemos impactar nuestra propia casa, nuestro propio hogar, nuestro propio vecindario? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Cuál es el problema? Y eso es lo que hemos estado descubriendo a través de estos estudios los viernes con relación a nuestro personaje Felipe. Hemos estado descubriendo que Felipe era una persona común, como lo somos nosotros, a los ojos de toda la gente común, pero a los ojos de Dios, hermano, simplemente era un vaso. Y yo digo que en esta noche todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador somos vasos en la mano del Señor, somos utensilios de honra en la mano del Señor. Dios anda buscando verdaderos adoradores, gente que diga, ¿sabes qué? No importa, yo cumplí tantos años, 30, 40, 50 años, no importa, lo mejor está por llegar a mi vida y desde este momento considero que estoy en la edad correcta. ¿Sabe cuál es la edad correcta para servirle a Dios? Esa que tiene usted, la que yo tengo. Esa es la edad perfecta. Es la edad perfecta. El Salmo 111 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón. Cuando usted dice alabar al Señor, lo adora con todo el corazón. Y esto es lo que Felipe tenía. A mí me hubiera gustado ver a Felipe servir, hombre, a Esteban, servir entre esas 3,000 y entre todas esas viudas hebreas y judías, resolviendo, yendo, viniendo, siendo fieles. Me hubiera gustado ver también cuando Esteban sufrió la muerte y fue el primer mártir. Me hubiera gustado ver a todos los cristianos que salían huyendo, pero a la misma vez iban esparciendo la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Vemos nosotros que Dios está diciendo aquí en el Salmo. Esto es de Dios, hermano. Cuando me paré aquí, yo le voy a decir algo. Yo no creo en que nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia lo tenemos que hacer a conciencia, con expectativa, con mucho compromiso y seriedad. No creo que nosotros tenemos que agarrar la Biblia y dejarla caer en la mesa y decir a lo que caiga y que la Biblia se abra y después hacerle así como que fuese un ritual de saber qué. No lo creo. Pero antes de pararme aquí le dije, Señor, ayúdame con la introducción, porque si la introducción es excelente, ya lo demás pan comido, ayúdame. Y cuando abro la Biblia, el Señor me da el Salmo 111 1 y 2. Oiga lo que dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Mire cómo nos ve el Señor a nosotros. Hermano, por favor, no piense en el pecado que cometió. Usted es recto porque Cristo lo hizo recto a través de su sacrificio en la cruz de Calvario. Grandes son las obras de Jehová. ¿Qué dice que sigue ahí? Buscadas de todos los que la quieren. ¿Buscadas por quiénes? Las obras de Dios son grandes y maravillosas, pero hay que buscarlas. Todo el que la anhela, todo el que la quiere. Yo estaba orando aquí del Señor, por favor, levante unos cuantos, Señor, que realmente te crean y puedan sanar enfermos, que levanten paralíticos, Señor, que hagan liberaciones, gente con espíritu de sabiduría y entendimiento, gente que haga una entrega total, Señor. Aquí vemos una buena cantidad de gente que te amamos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, le pregunto, hermano, ¿usted ama al Señor? Me van a decir que sí. Todos aquí amamos al Señor. Si yo le pregunto también, hermano, ¿usted le quiere servir a Dios? Todos me van a decir que sí, que le quieren servir al Señor. Entonces, el Señor aquí nos está diciendo a nosotros que Él sigue haciendo maravillas y hermosas y grandes maravillas, pero está deseando y anhelando que alguien se interese, que alguien diga, yo quiero esa maravilla.
Yo quiero que Dios me use, pero no estoy jugando. Yo quiero que Dios me use de veras. Algo que no está en mi carne, sino que solo yo me dispuse y el Espíritu vino sobre mí, el Espíritu se activó en mí y empezó a hacer cosas que yo no sabía hacerlas. Gloria a Dios. Jamás se me olvidará. En casa de Cira Williams, una mexicana que se casó con un norteamericano, 2 hijas. Y el pastor me dijo: Amílcar, ¿crees que te puedes encargar de los teenagers? Yo le dije: mira, como que no tengo mucho pegue con los chamaquitos, pero yo nunca decía que no a las cosas. Yo le dije: bueno, está bien. Y ese viernes me tocó darles un estudio. Y habían como 10 muchachitos y se sentaron en la sala y así, ver qué yo les iba a decir. Yo temblaba como una hoja de papel. Eran muchachitos de la edad de 13 años a 16, no pasaban 16. Pero yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si ponerme a hablar, ponerme a llorar o salir corriendo. Fue un nervio, fue algo tan horrible, porque en toda mi vida yo no me podía parar en el frente del público. En la escuela yo, hermano, reprobaba toda exposición que se podía hacer. Y eso que iba con grupo. Ya ves que había exposiciones y te ponían entre 3, 4, 5 personas. Y es de aquel equipo que cuando dice: a ti te toca Amílcar, nadie te quiere porque no habla, porque no dice nada. Entonces, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo lo que quería era ocupar un asiento. Ignoraba el plan maravilloso del Señor que tiene para cada uno de sus hijos. Amén. E hijas. Ignoraba. Dios tiene un plan maravilloso para la vida suya, pero un plan de poder, un plan de impacto, un plan que prácticamente lo haga salir de sus casillas y se vuelva a buscar, hermano. Es que no es posible que un brujo que se llamaba Simón quedó atónito con la palabra de Dios, y nosotros que no somos brujos, tal vez nos vemos, pero que no somos. No puede ser que la palabra de Dios y el mover del Espíritu no nos deje atónitos. Busqué lo que significaba atónito. Atónito es alguien que se queda casi sin respirar, se queda ido, se queda maravillado, pone una cara así como que le han pegado unas 5 cachetadas y está contento porque se las dieron. Es alguien que está así, que no entiende qué está sucediendo. Y este brujo Simón está así. Yo me pregunto: Señor, ¿por qué tu palabra ya no pone atónita a la gente? La respuesta del Señor: no, si sigue poniéndolos. No a todos. Pero como dice el Salmo 111, es para aquellos que dicen: mi Dios es un Dios de obras grandes. Gloria a Dios. Y yo lo que está pidiendo es que yo la busque. Y usted tiene que decir: ¿sabes qué? Me niego, rotundamente me niego a morirme sin cumplir el propósito y la razón por qué Dios me puso sobre la faz de la tierra. Está bien sin Cristo. Yo pensé que sin Cristo era para ir a la escuela, después de ir a la escuela, tener un trabajo, después casarme, después tener hijos, después morirme. Ese es el plan que ofrece la humanidad. Pero el Señor es distinto. Dios dice: quiero que entienda y comprenda que usted está sobre la faz de la tierra como peregrino y extranjero. Este lugar no es el lugar final suyo. El lugar final está allá en el cielo. Y allá donde el Señor se va a pasear, usted va a tener que tirarle las coronas que usted ganó. Se las va a tener que tirar a los pies, cerquita donde está Él. Amén. Coronarle con nuestras coronas. Así es que el salmista dijo eso. Aquí tenemos nosotros una historia que enciende a todo aquel que anda buscando de Dios. Yo no puedo pasar de esa historia. Leo 5 versículos y me atoro. Me pongo a pensar, veo, observo. El versículo 6 habla que estaban unánimes y que estaban atentamente todos los de Samaria escuchando a Felipe. El versículo 10 dice también que esa misma gente que veía atentamente y ponía mucha atención a Felipe, también veía atenta y ponía mucha atención al brujo Simón. Y este brujo, con sus artes mágicas, tenía impactada a la gente y creían que era el gran poder de Dios. Y así lo tenía él. Pero aparece Felipe con el Evangelio, aparece con el plan de Dios,
aparece con las maravillas del Señor, y el brujo que se creía, hermano, que era el dueño de toda Samaria, pasa a ser, como lo vimos el día pasado, pasa a ser el asistente de Felipe. Gloria a Dios. Le dije un viernes a usted, no hay ciudades duras, no hay pueblos duros, no hay gente dura, hay liderazgo duro, hay hijos de Dios que realmente no le han creído a Él. Porque si esta ciudad, dice la Biblia, que estaba controlada por un brujo, porque había un brujo ahí, Felipe llegó allí, no le importó, empezó a hablar de la palabra del Señor, y hablando de la palabra y haciéndolo con de nuevo, y el Espíritu Santo respaldándolo a él, hasta el mismo brujo se convirtió al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lleguemos al versículo 13, nosotros vamos a descubrir que hasta ese momento el brujo hace pasar que tiene una vida excelente como cristiano ya. Usted no va a encontrar ninguna tacha en él. ¿Por qué? Porque da testimonio a la palabra que él no se perdía los mensajes evangelísticos de Felipe. Amén. Estaba siempre allí. Yo creo que si Felipe tenía que haber agarrado a alguien para asistirlo, el brujo era el especial, porque jamás se perdía uno. ¿Usted sabe lo maravilloso que es que alguien se pare y dice: hermano, quiero que sepa que mi vida es una desgracia? Yo no solamente era malo, sino que yo le servía al mismo diablo. Yo hice daño, maté gente, hice esto, hice lo otro, hasta que Cristo vino a mi vida a través de este hombre, a través de esta mujer. Usted no sabe si el vecino que está a la par está tan urgido, o el que está enfrente, o su compañero de trabajo, o alguien que usted conoce o que no conozca, pero que está desesperado, que es un malvado, que es alguien que siente que ya no tiene prácticamente escapatoria del infierno, y le presenta a usted condenado. Yo he conocido gente que le platican y le dicen: hermano, no, hermano, mire que yo le hice mucho a la brujería. Yo amanezco así, hasta aruñado, amanezco importado y todo esto. Le dije: no, hombre, si hay que mandarte al pastor o a alguien, porque eso es demasiado. Hermano, ¿sabía usted, bendito sea el Señor, que esa autoridad y poder que Dios ha puesto sobre los ministros la tiene? Incluso el que se convirtiera hoy mismo puede creer que lo puede hacer en el nombre del Señor. Amén. Vamos, a alguien yo le estoy hablando aquí. Alguien tiene que estar sentado ahí, que dice: me niego yo a vivir así más. Algo grande Dios trae y Dios me va a usar. Gloria a Dios. Me niego a creer que nosotros venimos a gastar simplemente oxígeno a este lugar. Tiene que haber alguien que es impactado por la palabra del Señor. Tres cosas tenía este hombre: pasión, pasión por lo que hacía, era apasionado. Si hay alguien, hermano, que realmente disfruta lo que hace un futbolista que le pagan millonada, porque encima el pago es grande, cantidad de millones de dólares, lo admira todo el mundo y juega lo que más le gusta, tiene una pasión. ¿Quién lo mueve de eso? ¿Quién lo mueve? Que tiene una pasión. O sea, que esta gente nos gana a nosotros con pasión, porque no tenemos esa pasión por el Señor, porque le debemos todo a Él y ha sido todo nosotros, pero no tenemos esa pasión. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros hagamos un paréntesis y que nosotros observemos y preguntemos: oye, ¿por qué Dios bendijo tanto a este limpiamesas? ¿Por qué bendijo tanto a este que servía las mesas? A ese ujier, ¿por qué lo bendijo tanto? A tal grado que lo puso en Samaria, la ciudad más difícil. Si lo hubieran mandado a una ciudad de Judea, pues ya está. Pero Samaria tenía una mezcla de judíos con paganos, y los 10 reyes y los 600 años antes de la separación del reino, y después de separar, enemigos contra Judá. O sea, había rivalidad, había de todo. Y checa, este judío a predicar en un lugar infestado de maldición y encima dominado por un brujo. Yo pregunté y en México me dijeron: no, hermano, si usted quiere saber algo de brujo, váyase a Catemaco. No sé dónde queda, pero me imagino que por allá, por el sur, tiene que quedar.
y hablar de ese lugar, y irse a meter y ir a levantar la mano, a decir cancelo estos lugares, tiene que estar la persona segura de que Dios está con él. Amén. O con ella. No vamos lejos y nosotros venimos de esa cultura. Guatemala puede estar llena de evangélicos, pero también está llena de brujos. Y gente que sí es charlatana, pero gente también que es de a de veras. ¿Estamos glorificando eso? No, simplemente Dios no lo ocultó y Dios no lo negó de la existencia. Amén. Y dijo que nosotros nos cuidásemos de eso. Aquí vemos nosotros gente que viene de los países donde somos, El Salvador, Honduras, donde le movamos. Esto es mundial. Entonces viene el momento donde nosotros decimos, hermano, nosotros queremos impactar. Llenémonos del Señor. Estoy orando para que alguien se apegue a mí. Queremos hacer una semana de ayuno. Yo sé que no es mucho, pero aquí hay una gran cantidad de gente que no puede ayunar. Empecemos por una semana. Vamos a orar. Va a llegar el momento. Usted, hermano, ¿por qué vamos a orar para un ayuno? Porque el ayuno tiene que nacer del corazón. Yo puedo decir, hermano, vamos a establecer un ayuno aquí, la próxima semana que viene vamos a ayunar todo. Y sé que muchos, con mucha buena intención, van a apoyar, pero otros no lo van a hacer. Pero como yo quisiera de que me ayude a orar, esta semana que viene cojamos 2 días de la semana para orar, para ayunar y orar y pedir a Dios que toque los corazones de nosotros. De que nosotros, para cuando venga la semana y que digamos, hermano, va a haber un ayuno de una semana. Y imagínate todo el mundo ayunando, de la conciencia, de corazón. No aguantando hambre únicamente, sino estudiar la palabra, meterse en oración. Que trabaja, está bien, pero agarra su break, se pone a estudiar la palabra, se pone a orar en el lonche porque está ayunando, tiene comunión con el Señor. Que queremos ir por las cosas de Dios, como dice el Salmo 111 o 110, ¿qué dije? 111, gracias. Queremos ir por la obra de Dios. Entonces tiene que haber una señal de parte de nosotros que sí anhelamos y que sí queremos. Entonces nosotros vemos, si va a Hechos 8, para los que no han estado viniendo, o a algunos se les olvidó dónde vamos. Si usted va al capítulo 8 del libro de los Hechos, si usted ve la cronología de la palabra, se va a dar cuenta usted que toda persecución empieza con la muerte de Esteban. En ese entonces Esteban era nomás un diácono como lo era Felipe. Desde cuando ellos van huyendo y agarra para Samaria, él se pone a predicar la palabra y el Espíritu Santo lo respalda. No hay cosa más maravillosa que alguien se ponga a predicar la palabra y la gente ponga atención. No hay cosa más maravillosa que ve a qué atención que están poniendo, que están bien desesperados por saber más de Dios, y al final el Espíritu le dice, ora por ellos. Y empieza a orar y empieza a ver liberación, empiezan a sanarse. Hermano, es que ya no necesita sacar un cartel neón. Ya no lo necesita. Y decir, aquí hay un predicador que predica la palabra. La gente es como un polvorín que empieza y se va a esa noticia por todos lados. Y está viniendo y está bien. Yo no creo que Dios tenga problema con la fama que alguien quiere obtener o venga sobre él, sino que ve el propósito. Y esto es lo que yo dije, y es lo que he dicho que Felipe tenía. Por eso que Felipe fue tan respaldado por el Señor, porque Dios lo usó en cosas pequeñas y él no dijo que no, como lo usó en cosas grandísimas, gigantescas. Tampoco dijo que no, y habiendo trabajado en cosas gigantescas, lo llevó a cosas pequeñísimas y tampoco dijo que no. Con una humildad que a él no lo movía, hermano, la cantidad, no lo movía el espacio, no lo movía en ofrendas, lo que lo movía era hacer la voluntad de Dios. Si iba a predicar a 20,000, predicaba 20,000. Si tenía que predicar a uno, dejaba los 20,000 y se iba por eso uno. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, muévete a tal lado, y se movió. Una vez más, pasión por lo que somos y lo que hacemos. Segundo, hagámoslo con obediencia. Porque quien sea puede ser que esté siempre en un servicio y esté aleluya, gloria sea al Señor, pero cuando está queriendo obedecer, ahí falla. Entonces no se trata solo de pasión, sino que se trata que la pasión, hermano, esté llena de obediencia.
obediencia y la humildad. 3 cosas: pasión, obediencia y humildad. Porque la humildad es sumamente importante. Siervo o sierva que me está escuchando, porque aquí no queda exonerada la hembrita. Ahí se ha dicho tantas cosas que la mujer no sabe, no puede hacer. Es mentiras, bíblicamente hablando. Cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que Dios quiere usar también a la damita como quiere usar al varón. Obviamente el sacerdocio recae sobre el varón, pero no quiere decir que la hembra no va a hacer nada, porque lo que vamos a leer nos vamos a dar cuenta cómo Dios pudo haber dicho y bautizaba, pero no dice y bautizaba, sino que dice que bautizaba a varón y hembra. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre el brujo. No se perdía ninguno de los servicios que hacía Felipe. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, como le dije, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. En el versículo 14, ¿observa usted que Felipe hizo petición que llegara una comitiva? ¿Dice que Felipe lo mandó a llamar? ¿Verdad que no lo dice? No, sin embargo, cuando después vamos a ver el relato, nos damos cuenta, hermano, que había una armonía entre el liderazgo, cada quien ocupando su puesto, que había regocijo el hecho de estar bajo autoridad y tener cobertura, y eso significa humildad. Porque yo digo, en caso de que Dios vaya a usar, y es mi anhelo y deseo, que Dios vaya a usar a algunos de ustedes y que Dios los use grandemente, seguiría siendo yo su pastor, que le pueda decir yo, siervo, no, eso no lo haga así. No me iría a decir usted, siervo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire los 20,000 que me llegan a ver a mí, a usted 400. ¿Ve? Humildad. Amén. Humildad a un nivel que, espérate, lo que yo alcanzo y lo que soy, por pura gracia y misericordia del Señor. El que dice esto es mío, ya se amoló, se arruinó. Y entre eso yo sé que han habido pastores en sus naciones que Dios los levantó poderosamente, pero también los aplastó, porque dijeron, aquí mando yo. Y en la iglesia del Señor no manda el pastor, no mandan los ancianos, no mandan los líderes, manda el Espíritu Santo, manda el Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar seguros. Te está usando el Señor, da honra, gloria y alabanza a Dios. Amén. No te desvíes de la bendición que Dios está trayendo a tu vida. Aquí tenemos nosotros que Él no solicitó, no pidió. Esto me llama mucho la atención de este hombre. Por eso que usted me entiende que si yo leo 4 o 5 versículos podemos hacer un montón de cosas, porque es maravilloso de qué pasión él tenía en medio de toda tribulación, dificultad y problemas de la persecución que tenía. Él no dijo, Dios me ha fallado aquí, ¿cómo es posible que nos saquen huyedos, cómo nos saquen corriendo de Jerusalén? Si esa es nuestra casa, ¿dónde quedar mi casa? ¿Dónde quedar mi familia? ¿Dónde quedar mi barrio? Si realmente Dios estuviera con nosotros, no fuéramos huyendo. No nos separó a decir eso. Él salió para donde tenía que correr y allá empezó a predicar el evangelio, y el Espíritu Santo lo gratificó haciendo maravillas y volviendo de un hombre simple al Felipe que nosotros conocemos como Felipe el Evangelista. Ponga su nombre ahí y créale a Dios y dígale al Señor, Señor, cuando tú me levantes a mí, que mis pies no se despeguen del suelo. Yo quiero seguir siendo humilde como tú me levantaste, pero quiero yo no morirme
simple y sencillamente viniéndome a sentar todos los días a escuchar a alguien más. Yo sé que tú has dado algo poderoso en mí. Ese hombre tiene el mismo Dios, tiene el mismo bautismo, tiene el mismo Espíritu. Así es que yo puedo lograr cosas grandes en tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Entonces dice la Biblia que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, acuérdense que el viernes pasado le dije que se lo dividíamos, la nación de Israel le dividíamos en tres partes. El norte era Galilea, el centro venía siendo Samaria y el sur vendría siendo Judea. De Judea es que los están persiguiendo porque ahí queda Jerusalén. Llegó a Samaria, pero cuando, y hago notar lo que le estoy diciendo, porque allí en donde estaban, si el versículo 1 usted lo vio del capítulo 8, que usted va a encontrar de que sacan corriendo a todo mundo menos a los apóstoles. Los apóstoles quedaron ahí. Y ahí ellos empiezan a organizar y de ahí es que mandan una comitiva. Cuando escuchan que en Samaria están sucediendo cosas, cuando se dan cuenta que Felipe, el ujier, el diácono, está predicando y son miles que vienen a los pies del Señor y que él está bautizando, entonces sin que Felipe les haya llamado, ellos dicen que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y como en esta noche, y como en este estudio lo que estamos tratando es, hermano, la humildad, cómo ser un buen líder, qué importancia tiene el liderazgo dentro de la iglesia. Por favor, grábese esto. El liderazgo de la iglesia es indispensable, primordial. Después del Señor es necesario que la iglesia esté organizada y que haya liderazgo. Si usted tiene un líder, bendígalo, ore por él, ayúdele. Trate de tener, y si usted no tiene buena comunión, pregúntele al Señor por qué. Pero a mí la Biblia me dice, si usted tiene la misma Biblia que yo tengo, en Romanos capítulo 13, refiriéndose a la autoridad secular, Dios da una orden. Y la orden que da el Señor, que se sujete, que nos sujetemos a la autoridad, hermano, al gobierno. Porque dice él que no existe ninguna autoridad que no sea puesta por él. Y de repente usted dice, ay, hermano, qué autoridad más fea tenemos nosotros en tal lugar. Como hace unos años atrás decía, hermano, hombre, la mejor policía de toda Latinoamérica, la de México, todos se reían. Yo le dije, hermano, usted que se rió, por favor piense que fuera de México un día, aunque sea sin esos policías, toda autoridad puesta por el Señor. Aquí observamos entonces lo necesario que es su liderazgo. Ya cuando Dios le empezó a usar, la gente se fija en usted porque usted tiene algo especial, y si usted pierde dirección y de repente usted empieza a tirar de esta carrera con su líder y empieza así como al tú por el tú, una cosa es bromear, una cosa es amarse como hermano, otro es no respetarle ni escucharle, otra cosa es contradecirle en todo momento. Yo puedo cuestionar a mi pastor, la Biblia me autoriza. ¿Por qué? Porque es ser humano y se puede equivocar. Nadie es infalible. Por ahí la religión tradicional dice que su dirigente es infalible. Yo no lo creo, es humano y se equivoca. Pablo le dijo a Timoteo que cuando fallara un anciano, le dijo que lo aceptara con muchísimo amor, como que si fuese tu padre. No le dicen, no lo cuestiones, no le hable, no le diga nada, déjalo que se equivoque. Le dice a Timoteo, que era un joven. Entonces es bien importante el tener líderes, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Dios los estableció. Entonces usted, como le decía al Señor, yo voy, como dice el Salmo 111, yo voy por ello. Yo sé que me va a usar poderosamente. Pero el principio de toda autoridad es estar sujeto a autoridad. No hay cosa más hermosa para nosotros los líderes que nos tengan paciencia. El hermano Ángel me está ayudando a hacer algo en mi casa y hay unas planchas de concreto así.
Y el hermano José Hernández le fue a ayudar. Entonces yo jalaba con el diablito esas planchas. Y en una de esas el hermano Ángel tira una plancha así, la deja caer sobre la tierra, pero se parte en dos. Dijo, esa estaba frágil y ya no quedaban pocas. Entonces yo vengo, estoy jalando dos en esa cosa, y cuando lo llevo se soltó para adelante y esas dos caen sobre otra y se quiebran dos que yo llevaba. A mí me dio una vergüenza, porque todo mi trabajo era jalar sobre el material, ni pachalán sirvo. Me dio una vergüenza, yo no hallaba ni qué cara poner. Yo sé que si alguien está sacando un video hubiera puesto una cara de... Yo siento que este color se me fue. ¿Cómo es posible que yo haya quebrado esto? Si esto está tan sencillo hacerlo, y lo quebré. ¿Y sabe lo que hicieron los siervos? Pastor, tranquilo, no, bien, ¿cómo nos pasa eso nosotros allá? No, que nos alcanza, pastor, tranquilo, mano, quebre, no, tranquilo, pastor, que no ha pasado nada. Mire, a mí, que tengo tantos años, me dijo el hermano, me ha pasado, como no le ha pasado a usted que está tratando de ayudarnos aquí, no, hasta mucho así como ayudar. Me pegaron una gran levantada, que agarré el cochino diablo y lo voy a agarrar. ¿A dónde no? Mano, ¿cuántas veces usted le pudo haber hecho su líder así? Ellos se van a equivocar. Y el diablo le va a decir, mira, es que es increíble cómo te está usando Dios, más que a este o que esta. Cada vez que decís algo, una gran sabiduría, y este no la tiene. No, hombre, cuando te expresas y cuando llama la atención y la gente cómo te busca a ti. Sí, pero la autoridad la puso Dios. Si Dios te va a dar el chance a ti, va a tener que hacer un lado a aquel y te va a poner ahí. Así es que usted le dice al diablo que no, porque cuando este venga a quererse sentir como que usted está grande y que usted lo usa más poderoso que aquel, entonces lo que está haciendo es poniéndole el cuchillo al cuello a usted, porque Dios no se va a contradecir. Si con la autoridad del gobierno Él dijo que la respetásemos, según el capítulo 13 versículo 1 de Romanos, cuanto más la autoridad, hermano, espiritual y cobertura que Dios ha puesto sobre ellos. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que usted se sujete a un liderazgo que no tiene testimonio. Si él no tiene testimonio, hay que delatarlo. Si él anda haciendo cosas chuecas, hay que delatarlo. La palabra del Señor es bien clara en eso. Yo no estoy diciendo, hermano, es el líder y se le aguanta todo. No, Señor, no le aguanta todo. Le hablé a usted antes de esto de decir, hermano, se le puede cuestionar con amor. Le he explicado cantidad de veces. Mi mamá se sienta acá porque está divorciado con mi padre, y mi papá se sienta en aquel lado de ella. Mi mamá tiene 70 y tantos de años, mi papá ya pasó los 80. Y si hacen algo que no deben, yo se los tengo que decir. Pero me voy así así planeando que me acabe toda la gasolina. De todas maneras tengo que aterrizar sobre eso. Y al final tengo que decirles con amor, pero tengo que decirlo. Y es aquí lo que me sorprende de Felipe. Felipe estaba en aquella campaña, aquel maravilloso, y vio venir la comitiva. Le digo, disculpen muchachos, ¿y quién me llamó a ustedes? Y ahí va Pedro y Juan. Mira, nos mandaron a la comitiva. No, pero que ustedes no pueden solo presentarse así como por así. Primero me dejan saber, Ahora resulta que yo, que le limpiaba mesas a Pedro y a Juan, ahora le estoy diciendo al muchacho, ¿y a qué viene? ¿Qué se les perdió para acá por Samaria? No dice eso. A lo contrario, lo que observamos y vamos a leer acá, lo que vamos a ver es que Dios le respaldó a ellos de una manera poderosa. Si a Felipe lo respaldó, hermano, la unción en Pedro y Juan estaba allí. Y eran apóstoles genuinos, una vez más, que estaban con el Señor. Y Felipe era un ujier.
Pero él sabía de dónde Dios lo había levantado. Él había levantado Samaria. Él había, con su predicación, con la unción que Dios había puesto sobre él, estaban sucediendo cosas maravillosas. Mientras allá Pedro y Juan no estaban haciendo nada. Estaban también en el trabajo. Allá estaba el mero peligro. De ahí mandan la comitiva. Este fue tan humilde para no ponerse de hombro a hombro con lo que Dios había establecido como autoridad sobre ellos. ¿Sabe cuánto, hermano, se nos ha escapado y se ha filtrado unción de nosotros porque nosotros no hemos querido ser humildes? Solo porque si Dios te está usando de una manera poderosa, no te está autorizando para que tú te pongas el tú por el tú con el líder. Todo tiene su tiempo debajo del cielo y sobre esta tierra. Y esto es lo que me sorprende de este hombre, que cuando dice la palabra que estos llegaron ahí, él lo recibió gustosamente. Yo me tiré casi 5 años yendo a una iglesia que nosotros plantamos y me sentaba ahí, y a lo sumo a veces se acordaba el pastor decir: y están entre nosotros los pastores de la montaña. Y eso era todo. Yo no he cansado, estaba con mi esposa, le decía: vamos otra vez, vamos a sentar un poquito más donde me vean. Y me sentaba en la vieja. Me he pasado sumamente desapercibido. Yo no digo nada, no, ¿qué es el pastor? No, pero yo, pastor, ¿quiere saludar a la iglesia? O voy yo y le saludo. Es una bendición, un privilegio tenerlo acá en nuestra congregación. ¿Le gustaría saludar a la iglesia? Y que sea la decisión de él si lo hace o no lo hace. Por eso es que Dios, cuando lo vaya a levantar a usted tiene que tener pasión por lo que hace. No que así, a ver qué consigo de parte de Dios. No, tiene que haber pasión. Y no solamente tiene que haber pasión, en nosotros mismos, mi amado hermano, tiene que haber obediencia. Pasión sin obediencia no funciona. Porque hay gente que alumbra, pero afuera les cuesta obedecer. Dios no va a bendecir a esa clase de gente. Porque según Eclesiastés 10, versículo 1, dice que nosotros tenemos que ser como monedita de oro. No podemos estarle fallando a la gente, haciendo cosas buenas y de repente hacemos una mala. Ay, cómo se fijan en las malas y en todas las buenas que he hecho. No, la Biblia dice que todas tienen que ser buenas. Amén. Y si nos equivocamos en uno, corregimos, no esperamos que la gente nos esté diciendo. Aquí tenemos los apóstoles, no los habían invitado, pero hoy llegaron. Porque ellos habían entendido y comprendido que desde el inicio del Evangelio Dios había puesto a Pedro a la cabeza. Juan, el discípulo amado. Y yo no veo ninguna razón poderosa para que Felipe se oponga de que lleguen los apóstoles. ¿Ven? Y estamos hablando de la autoridad, los necesarios, sumamente necesarios, que es la autoridad dentro de la iglesia. Una noche maravillosa, si de repente usted se opuso a la autoridad y se le puso con cosas. Yo le dije la vez pasada, la iglesia había caído en un bache y estaba tan horrible de que había gente que le empezó a poner apodos a los líderes. Eso no es tener temor, eso no conocer la palabra. Yo le dije a los hermanos: tranquilo, mire, vamos a ver cómo le llamamos la atención, pero esa es ignorancia pura. Y uno que estaba molesto me dijo: pastor, pues sí, pero está bien del hermano fulano, pero es el hermano fulano. Yo le dije: mira, lo conozco bien, ese no lee la Biblia, ese es puro gritar y gritar, pues no lee la Biblia. Dice que tiene pasión, pero no hay obediencia. Ya se habían agarrado que hasta los ancianos les ponían apodo. Ya, no, hermano, yo estoy seguro que por el que me contó a mí, por pura, no sé si es compasión o respeto, y a usted le dicen por pasión, compasión, misericordia, o porque digo, ya ni modo, le voy a estar gritando al pastor, y a usted le dicen. Esa persona que actúa así, hermano, si no cambia de actitud, puede irse despidiendo de que Dios lo use en grande. Porque aquí tenemos a este hombre en sus actividades. Ya me imagino, estamos hablando de Samaria, la capital del reino del norte.
Ya me imagino levantando paralíticos, los ciegos, etcétera, etcétera. No, hombre, esa cantidad de gente. Los meetings que tenía ese, posiblemente de 20,000 gentes. Es maravilloso, y esto lo estamos el otro miércoles. Hay un ángel que le habla a Felipe y le dice que vaya. ¿Y a dónde lo lleva? A un solo hombre que va dentro de un carruaje. ¿Qué hizo Felipe? Señor, ¿de veras? ¿Really? ¿Voy a dejar 20,000 gente para ir a atender uno? ¿Qué hizo Felipe según las Sagradas Escrituras? Fue. Y ahora ya me imagino yo que nosotros estamos así y tenemos cantidad de gente y de repente viene el Espíritu Santo y le dice: te quiero en tal lado. ¿Será que esto es del Señor o no será? No, pero ¿cómo va a hacer esto? Y la verdad que, ¿y quién me va a esperar allá? ¿Y cuánto me van a dar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con cuántos cuento? Felipe no tenía eso. Felipe tenía tanta pasión, sabía escuchar a Dios, y al escuchar a Dios, él no cuestionaba. Se sujetaba, se sumergía en el Señor. A tal grado que vemos, si las reuniones de él eran de 20,000, con todos esos milagros, todos los prodigios, toda la obra del Espíritu Santo, llega un ángel y le dice que Dios lo necesita, porque va un funcionario de Candace, va hacia Etiopía, y que él necesita hablarle. Ni siquiera es que tenía todo el derecho de cuestionar y decir: ya llevo tanto tiempo aquí trabajando y viendo, y mira qué montón de gente viene a escucharme, y ahora me pides que me vaya por un hombre. Y jamás dijo la unción, porque después fue a Soto de Paz, Cesarea, y después dice la Biblia que tuvo familia y tenía, no me acuerdo si son 3 o 4, pero las 4 mujercitas que tenía eran profetas de Dios. Bien, pero bendecido ese hombre del Señor. ¿Quién era? El que limpiaba mesas. Y aquí tenemos, hermanos, y he conocido yo pastores y predicadores, pero predicadores de Dios, de evangelistas, gente que ha movido multitudes, que ¿dónde empezó? Cuidando puertas, en el piano. No estamos lejos, Rick Warren. ¿Han oído de él? ¿Les suena el nombre? Gente que prácticamente él quería ser músico, y le dieron su prueba y estuvo allí y no la hizo. Después le dijeron: ¿sabes qué? El pastor le dijo: mira, como que la música no te va a ti, vamos a hacer algún cambio. Lo mandaron por las parejas, y después la pareja se le llenó la clase, y después aquello que era un hermano, era maestro, y empezó haciendo eso. Alguien puede empezar cuidando la puerta, pero solo Dios sabe hasta dónde lo puede llevar. Y como le dije hace un momento, si realmente Dios le va a usar, usted tiene que ser humilde. Tiene que entender con relación a la autoridad. Le pregunté a usted, y no era solo para asegurarme que íbamos a ser amigos siempre, pero yo le dije: si Dios le va a usar a usted tremendamente y grandemente algún día, ¿seguiré siendo su pastor yo? ¿Me respetaría y me honraría como lo hace hoy? Amén. ¿Podría yo tener la oportunidad de seguirle exhortando como lo hago? Amén. ¿Acercándome como lo hago? O como se lo dije, como llegó a ser tan famoso que tiene 20,000, le escuchan 20,000, y a mí este poquito está así, el siervo, y ¿a quién bendice más a Dios, pues? Aquí tenemos a Felipe, vio a venir a los 2 apóstoles. Tranquilo, llegó la autoridad. Hasta muchos se habían tardado, Bendito el Señor, hasta muchos se tardaron de venir. Entonces dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mira qué poder más maravilloso. En este tiempo, como ha sido tan cuestionado, y no voy a entrar en esto, porque cuando los eruditos tratan de interferir en este asunto, hablando con relación de que Felipe
acercaba a la gente a Cristo y aceptaban, los bautizaban, pero no había venido el Espíritu, porque dice la palabra que cuando uno acepta al Señor, el Espíritu Santo viene a uno. Entonces hay tanta controversia, y eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Lo que quiero hoy que plantemos es lo importante que es el liderazgo dentro de la iglesia, y que si usted en alguna manera malinterpretó el liderazgo y consideró que el liderazgo estaba aquí para servirle a usted, tiene toda la razón. Pero el liderazgo merece la honra y el respeto de cada uno de nosotros. ¿Por qué? No solo por lo que son, sino porque Dios lo puso. Y no hay autoridad si no fuese establecida por el Señor. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Ya no va a llegar nuestro tiempo. Entonces todo lo que hacían ellos es imponer la mano y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. ¿Se acuerda usted que le dije que hasta el versículo 13 se veía que la fe de Simón no se podía decir si era falsa o era verdadera? Hasta ahí es el momento, es el fruto que tiene que dar todo discípulo o todo creyente en Cristo. Hasta el versículo 13 todo va bien. Pero el 13 en adelante las cosas se empiezan a distorsionar y se van por otro lado, conforme al corazón del brujo. Porque prácticamente él vio que había un poder mayor que el de él, y él quería el poder, no quería a Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, podría haber entre nosotros mucha gente que le gusta el ser notado, nombrado, el centro de atracción, y le gustó siempre ser así en el tiempo pasado. Pero al venir a los pies de Cristo, usted dejó de ser el centro, porque el centro sigue siendo Cristo. Amén. El centro es el Señor. El Señor es el que brilla, y si brillamos nosotros no es con luz propia, es con luz de Él. Y eso es humildad. Entonces aquí lo que prácticamente está enseñando la palabra es que este hombre le salió el cobre, como decimos, porque lo primero que hizo fue decir, espérate, porque, oiga, ¿para aquí? ¿Por qué hacen el trabajo los brujos? ¿Qué persiguen? ¿Ayudar a la gente? No, yo sé que ustedes no han visitado esos lugares, nomás es para que piensen. Pero no necesitamos visitar lugares para saber que ellos todo lo hacen por. Entonces, Simón, eso es lo que estaba en el corazón. ¿Ha oído usted la palabra simonía? Simonía quiere decir, hermano, es un término que se le da a la gente que anda tratando de que por medio de su cuello, su dinero, o por la persona que es, alcanzar cierto estatus dentro de las congregaciones. Esa es simonía. Oiga, ¿de dónde viene la palabra simonía? De Simón, porque creyó que se podía comprar el poder de Dios. Ahora, ¿por qué creyó eso? Porque eso es lo que estaba en todo su corazón. No había habido una transformación. Y no me extraña que dentro de las congregaciones haya tanta gente que cuando se les daña, brincan, hermano, se enojan, se molestan, atacan, maldicen. Dice, pero espérate, esta persona no fue renovada por el Espíritu. ¿Por qué maltrata tanto así? Si pudimos haberlo arreglado, también me equivoqué, pero ¿por qué? Solo faltó que las salieran sapos y culebras de la boca. Esto es lo que pasaba con Simón, porque Simón lo que hizo fue que él andaba con Felipe porque le gustaba. Felipe oraba por un ciego y un ciego miraba, y él no lo podía hacer. En ciertos milagros pudo hacer, y por eso es que tenía fama, pero no todo lo que Felipe hacía. Entonces, al llevarse esta escena, es lo que dijo, que hasta todo lo arreglaban con dinero. Así es que cuando vio a Pedro y vio a Juan orando por aquellos cientos de gente, y la gente caía en la delante de la presencia de Dios, en el poder de Dios, y unos hablaban lengua, otros empezaban, hermano, a llorar, otros alababan a Dios, otros brincaban, otros. Entonces dijo, yo quiero eso. ¿Cuánto? Porque te voy a hacer este trabajito para te va a costar tanto. Entonces este otro para te va a costar tanto, todo era tanto, tanto. Cuando el poder dijo, ¿por cuánto me venden ese poder? Por eso no es de extrañar que dentro de las iglesias hay gente que está, hermano, usando esa actitud. Tenía un carácter, y cuando viene a la iglesia le gusta el evangelio,
Le gusta la palabra, le gusta la relación con la gente, le gusta y se sienten bien, pero cuando han estado en medio de dificultades, enfrente de dificultades, han caído vencidos por las pruebas, por las tentaciones, por las crisis, y la resuelven a base de lo que resolvían en el tiempo de antes. Y esto es lo que hace Simón. Simón lo que hace es, cuando ese poder sobrenatural, porque este también quedó atónito con la maravilla que el Espíritu Santo había hecho con la gente necesitada, pero cuando vio a Pedro y a Juan orando y el Espíritu Santo viniendo sobre ellos, se emocionó y creo que se les había acercado y él veía y estaba ahí queriendo hasta detener a uno que está ahí, y veía a Juan y veía a Pedro, y al final no aguantó más y dijo: ¿cuánto? Le salió pobre. Y vino Pedro y dijo esto. Versículo, ¿en qué nos quedamos? 18, 19. Diciendo: dame también a mí este poder. Esto está bien importante. Oiga lo que dice. Esto lo está diciendo hasta sin miramiento. No sabe lo que está pidiendo. Porque él dice aquí: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es para cualquiera. No, Señor. Es para todo aquel que lo anhela y lo desea. Para aquel que está desesperado, tiene hambre, tiene sed y se desespera por la presencia de Dios. Por eso es que Felipe pudo hacer tantos milagros ahí, porque la Biblia da testimonio que la gente ponía mucha atención y anhelaba y deseaba. Los que hemos recibido algo de Dios, revise cuándo lo recibió, cuál era la posición. Vea, no me refiero a la posición física, pero vea en qué posición de su vida se encontraba, en qué situación estaba. Por favor, vea, había desesperación, había ánimo, había deseo de que Dios tocara su vida, que Dios le contestara, pero había realmente casi con el corazón en la mano. Y esto es lo que estaba sucediendo en Samaria. Aquí es donde nosotros decimos: hermano, yo necesito tener hambre por Dios. Yo necesito tener sed y hambre de Dios. Me niego a seguir viviendo como he vivido hasta este momento, diciendo: dame también a mí ese poder, este poder, para cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Mira la respuesta, mira cómo lo reprendió Pedro al brujo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vea, por favor. Aquí hay gente que Dios lo pudo haber usado y lo puede usar. No se ha acabado su vida. Dios lo puede usar. Pero necesitamos volvernos de corazón a Dios y poner recto nuestro corazón delante del Señor. No chueco. Necesitamos poner el corazón recto delante de Dios. Porque el Señor le dijo, Pedro le dijo: no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero le dijo, aquí le dio una respuesta que es de bastante consuelo para muchos de nosotros: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero mire, esto es maravilloso. Termino aquí. Qué linda la respuesta de este hombre. ¿Cómo era el corazón de Simón? No era recto. Su vivir, su actitud, amargado. Era un pobre infeliz. Y la reprensión que hizo Pedro sobre él, qué reprensión más dura, qué reprensión. Pero le dijo: hay oportunidad, arrepiéntete de esta tu maldad. Vea la respuesta de él. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren qué respuesta más linda. Yo no voy a ser honesto con usted.
Yo con una reprensión así, a saber qué hubiera hecho. A saber. No sé si alguna vez le hayan reprendido a usted un poquito duro, a sabiendas que tiene razón la persona que lo está reprendiendo. ¿Qué hace la mayoría de gente cuando lo reprenden? Incluso a sabiendas de que el que lo está reprendiendo tiene toda la razón. ¿Qué hace la mayoría de gente? Se enoja. Se enoja, se molesta. Ah, sí, usted o el santito, sí, hombre, sí, usted es perfecto. ¿Ah? Eso no es tener misericordia. Es más, acuérdese, con la misma vara que usted está midiendo, será medido. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Cristo? Bárbaro por ustedes, que la gente aquí no se queda en la iglesia. ¿Qué manera eso de reprender? ¿Dónde está el amor? No, Simón se dio cuenta que él tenía la culpa. Y lo que dijo, entonces, rueguen ustedes. Como quiere decir, Dios a ustedes escucha, rueguen por favor por mí. Miren qué respuesta. Porque Pedro le dice, a ver si, como quiere decir, arrepiéntete de esa maldad y tal vez Dios te perdone. Él sabía que estaba mal, que lo que estaba en su corazón no era correcto. Y lo primerito que hizo fue decir, mira, rueguen ustedes por mí. Miren qué respuesta más linda. La importancia del liderazgo. Si usted tiene un líder, si usted tiene un pastor, ámenlos, bendíganlo, cúbranlo con sus oraciones. Si un día se equivoque, llámenle la atención con amor, así cooperando como él se lo llamara a usted. Y si algún día lo reprende, por favor, pese si usted tiene razón o no la tiene. Y si no la tiene, usted no se ponga de tontito, no se ponga ahí a decir cosas, porque no creo que este brujo tenga más conciencia que nosotros. No creo que este brujo que da detrás del dinero realmente tenga más miramiento, más amor y anhele más comunión con Dios que nosotros. Sé que hay mucha gente que Dios le va a usar. Gloria a Usted Dios. es tan joven, hermano. Solo los viejitos no dicen amén. Ustedes están jóvenes. Ni con ayuda, Nelson. El pastor Luna quiere convencer a su tocayo que está joven y él no dice nada. Hermanos, Dios les va a usar grandemente a ustedes. Gloria a Dios. Pero si hacemos lo que dice el Salmo 111, Dios es Dios de cosas grandes y Él quiere que nosotros busquemos esas cosas. Amén. Que le entreguemos de todo nuestro corazón. Póngase en sus pies, por favor. Vaya, antes de orar, por favor, vaya preparando su corazón. Si hay alguien que me quieren acompañar esta semana que viene, escoge 2 días de ayuno y vamos a ayunar por esto. Señor, por favor, que toda la iglesia entienda el llamado que le estás haciendo. Desde el más pequeño al más grande. ¿Ve? Desde del que tiene más entendimiento al que casi no lo tiene. Que nuestro ayuno sea para que cuando preparemos el tiempo de ayuno que vamos a pedir a la iglesia que hagamos, hermano, las cosas lindas y maravillosas empiecen a suceder en medio de nosotros. Por favor, no dependa de la iglesia, ame la iglesia, ¿verdad? Ampárese lo que más quiera en la iglesia, pero realmente su amparo, su fortaleza y su fuerza provienen del Señor. Amén. Diríjase por la dirección que le da el Señor. Padre, queremos darte la gracia y bendecir tu nombre. Sé, Señor, que mientras estábamos enseñando esta palabra, el corazón de muchos aquí ardía, Señor. Y no se preguntaba seré yo, sino que decía, tengo que esforzarme, porque sé que me has hecho este llamado, Señor. Porque sé que te debo demasiado y no he avanzado como tenía que avanzar. Entiendo lo que la palabra dice y ayúdame, Señor. Ayúdame a tener esa pasión, a ser obediente,
a tener, Señor, esa humildad, a que tú me puedas usar, Señor, así como usaste a Felipe. Señor, que pueda comprender yo, Señor, que esa autoridad que tú has delegado sobre la iglesia está sobre mí, porque yo soy la iglesia. Hay muchísima necesidad, Señor. Como decíamos hace unos 2 viernes atrás, Señor, no da tanta tristeza ver gente allá afuera siendo tan impactada por maldiciones, por crisis, por situaciones, por demonios. Señor, si lo que realmente llama la atención es ver tantos cristianos sin la llenura del Espíritu Santo, si los que has dejado para que las cosas sean distintas, sean diferentes. Así que, Señor, en esta noche, Señor, estos viernes que vamos a estar tocando estos puntos, Padre, que vayamos preparando nuestros corazones para decir, Señor, si tú lo hiciste en Felipe, lo vas a hacer en mí, Señor, porque todo lo que él hacía era sencillo. Era estar lleno de ti, tener un buen testimonio y usar la palabra para resolver todos los conflictos de la vida. Padre, quiero agradecerte, porque sé que esta palabra ha caído, Señor, en los corazones. Te pido que dé fruto al 30, al 60, hasta el 100 por uno. Aparta, Señor, toda duda, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a llegar a la perfección. Echamos fuera, Señor, todo dardo del diablo a través de nuestra fe. Creemos, Señor Dios mío, que si tenemos la capacidad de creer que tú nos has llamado para esto, eso es fe. Y ese es el escudo en contra de todo conocimiento que se levante en contra de la iglesia diciendo que nosotros no lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque tú lo dijiste, Señor. En ti somos más que vencedores. Te damos la gracia y te bendecimos. Ahora llévanos con bien, Señor, así como nos trajiste a este lugar, pero que nos lleves más que bendecidos. Oramos, Señor, por el retiro de los jovencitos mañana y por los caballeros, Señor, que vamos a estar de retiro. Bendice que aquellos que tienen, Señor, el anhelo, Señor, que vayan con la expectativa de cosas maravillosas que tú vas a hacer el día de mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un buen aplauso. Bendiga al Señor. Bendiga su nombre. Estamos despedidos. Dios nos lo guarde.